Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. La vida de Juan María Vianney no fue nada fácil. Tuvo problemas intelectuales y también problemas con sus compañeros de escuela y sacerdotes cuando fue ordenado. Pero su perseverancia y su santidad ya desde en vida lo llevó a donde está en este momento, a los altares. ¿Quieres saber un poquito más de la vida de este gran santo de Juan María Vianney? Quédate con nosotros y descubramos juntos esta historia tan interesante. No te vayas y ya regresamos. Bienvenidos mis queridos hermanos y hermanas una vez más a este su programa. Es siempre una alegría poder contar con su presencia y aquí estamos para servirle a Dios y a todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un gran santo que es el patrón de todos nosotros los sacerdotes del mundo, San Juan Bautista María Vianney. Pero no me encuentro solo en este programa. Hay un gran sacerdote, un amigo, al cual tengo el honor y el gusto de tenerlo presente aquí conmigo para que me acompañe en este programa. Le quiero dar la bienvenida al Padre Rogelio López. Padre, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Padre Rodolfo. Es un gusto poder compartir con ustedes nuevamente este programa, ¿verdad? Y saludar a todos mis paisanos mexicanos. Bienvenido, Padre. Padre, ¿quién es un santo? ¿Por qué decimos que una persona puede ser santa? Una persona es santa, primero todos los que somos bautizados estamos llamados a ser santos. Entonces, el que es santo es aquella persona que ha vivido de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y que se resalta por la vivencia de las virtudes, de la fe, la esperanza y de la caridad, y la cual la Iglesia reconoce en esta persona la presencia de Dios, la vivencia heroica de estas virtudes y lo presenta a la Iglesia Universal como un modelo a seguir, ¿verdad? Y es esta forma de la Iglesia de manifestar que todos, de distintas maneras, podemos alcanzar la santidad. ¿En quiénes se pueden inspirar los santos, Padre? ¿En quiénes se inspiran? Pues el modelo pues es Jesús. O sea, el modelo de santidad, el santo de los santos, pues es Jesús. Y en base a eso, varias personas descubren algún carisma o viven las enseñanzas de Jesús de manera distinta. Entonces ahí es donde se alcanza la santidad propuesta y vivida en Jesús de Nazaret. Hay una historia que me gusta mucho y que me llama la atención. Había una vez una catequista que llevó a sus niños a la iglesia para explicarle todo lo que había alrededor. Y esa iglesia tenía vitrales y en los vitrales había santos. Entonces la maestra les empezó a explicar a los niños qué significaba cada vitral y cada santo. Entonces no sé qué le explicó exactamente a los niños, pero les dijo, miren, cuando la luz entra por esos vitrales, entra a un lugar oscuro, que es la iglesia cuando no tiene las luces prendidas. Entonces el niño se fue a su casa y su mamá le preguntó, mi hijo, ¿qué viste el día de hoy en la doctrina? Y le dice su mamá, vimos la historia de los santos. Y la mamá le pregunta, ¿y quién es un santo, mi hijo? Y el niño le respondió, son aquellas personas que dejan entrar la luz a la oscuridad. ¿Qué te parece lo que describió el niño que es un santo? Pues es dejarnos iluminar por la luz de Cristo, ¿no? Sí. Que ilumina nuestra realidad, o sea, que ilumina nuestro hogar
y cada hogar es iluminado de forma distinta, aunque es el mismo Jesús. Por eso vamos a encontrar a distintos hermanos nuestros que alcanzan la santidad de distintas maneras. Pues vamos a hablar el día de hoy de un santo que alumbró en el mundo y que sigue alumbrando. Este gran santo de Juan Bautista María Vianney. Que este santo fue ejemplar, pero vamos a hablar un poquito de él. Padre, ¿dónde nació San Juan María Vianney? Primero el contexto, antes del lugar. El contexto en el que nace Juan Bautista María Vianney, conocido como San Juan María Vianney. Un contexto difícil, ¿verdad? Para el pueblo francés. Él nace en Francia, en un pueblo cerca a Lyon. Y en ese contexto estamos en la Revolución Francesa, ¿verdad? Viene un momento en el cual, un momento de crisis, un momento de muerte, de violencia, ¿verdad? Hacia este pueblo francés, la Revolución Francesa. Y es en este contexto en el que nace un niño, ¿verdad? Que viene a ser el tercero de 6 hijos de esta familia. Entonces, en el contexto en el cual se va a desenvolver, en un principio, pues es en un ambiente de violencia, ¿no? De violencia, de inseguridad, de temor que su misma familia comienza a desarrollar. Nace en una familia campesina, de ahí aprende él el cuidado de ser pastor, aprende a ser pastor y disfruta sus momentos en el campo, ¿verdad? Con los animales, en el observar pues cómo va creciendo lo que se va sembrando, lo que se va plantando, y es ahí donde Juan Bautista María Vianney comienza una vida, ¿verdad? Una vida la cual el Señor después llamará para ponerlo como ejemplo para todos nosotros. ¿Quiénes fueron sus padres? Porque creo que es importante que sepamos, ¿verdad?, de dónde viene, y ya explicaste muy bien el contexto histórico de donde nació este bebé. ¿Quiénes fueron sus papás? Su papá se llamaba Mateo, podemos decir en español, y su mamá María, ¿verdad? Una mujer piadosa, y una mujer, pues sí, piadosa y entregada también a las cosas de Dios. Muy bien, padre. Entonces, ¿verdad? Él creció en esta familia, de esta familia simple, sencilla, ahí en Francia. Pero él tuvo una inquietud, ¿verdad? Él fue creciendo sobre todo en este contexto. Pero yo creo que este niño, para mí, que ya estaba inspirado para ser una estrella y brillar en el mundo, por supuesto, ser un santo. Vamos a ver un poquito ya entrando así, cómo sería su adolescencia de este santo. Podemos más o menos ver un poquito cómo podríamos imaginarnos. Pues un adolescente de su tiempo, con los temores y más por todo el contexto que se estaba viviendo a su alrededor, ¿verdad? Ahí dice que él hace su primera comunión a los 13 años y que para él, como un adolescente alimentado de la Eucaristía, para él se convierte en un acontecimiento muy importante en su vida, ¿verdad? Y creo que aquí va a ser el parteaguas que después, al recibir al Señor en la primera comunión, va a marcar su vida para ir manifestando su inquietud vocacional. Pero 13 años no es una edad tan pequeña. Hay niños que lo han hecho de 5, hay niños que lo han hecho de 7, hay muchos santos que han recibido la comunión a esa edad. Entonces 13, pues bueno, es un bonito año, pero no es tan pequeño. Pero yo creo, como dices tú, Padre, yo creo que ahí empieza la inquietud al haber recibido el cuerpo de Cristo para empezar, yo creo, esa búsqueda hacia lo sagrado. Así es, y más por el contexto en el que se vivía, ¿verdad? Por la violencia. Y esto trajo consigo una baja en la cuestión de los religiosos, por la muerte, ¿no? Entonces también podemos decir, o esto pudo influir para que él recibiera el sacramento de la primera comunión o de la Eucaristía un poco más adelante, un poco más tarde, ¿no? O ya siendo un adolescente, que de alguna manera sería lo ideal, porque así ya hay más conciencia en lo cual nosotros estamos recibiendo. Vamos a hablar cómo fue quizás su llamado hacia la vida sacerdotal y cómo se inició. Pero vamos a hacerlo, Padre, después de una breve pausa. Vamos a regresar hablando cómo se inició a la vocación sacerdotal cuando él empezó su vida como religioso y como seminarista. Cuando regresemos, no te vayas y ya regresamos.
En el tiempo de San Juan María Vianney, había ya una escasez de sacerdotes por el contexto que se estaba viviendo en aquellos momentos en Francia, por la cual la iglesia tuvo que hacer algo, Padre, y empezaron a promover las vocaciones sacerdotales. ¿Cómo se empieza, Padre, esta promoción sobre los jóvenes para que entren a un seminario al cual San Juan María Vianney estuvo integrado o tuvo parte de ese reclutamiento para jovencitos de entrar al seminario? Así es, después de la Revolución Francesa viene una escasez de sacerdotes, ¿verdad? Y esto lleva consigo que en la Revolución muchos murieron, ¿verdad? Entonces, cuando asume al poder Napoleón Bonaparte, viene un momento de una poca libertad para la iglesia, o un poco de libertad. Por ello, el arzobispo de León comienza una campaña para promover las vocaciones sacerdotales por la carencia que se tenía. Es entonces que los sacerdotes, o sea, cabe destacar su papel en la revolución, ¿verdad? Se disfrazaban de algunos otros oficios para poder atender a las personas, ¿verdad? Y al atenderlos, pues también trabajaban. Se vestían, trabajaban de campesinos, trabajaban de panaderos, trabajaban de distintos oficios. Y aquí cabe resaltar la figura de dos sacerdotes que para Juan María fueron inspiración. El primero de ellos y uno de los más importantes, el padre Baleit, ¿verdad? Y el padre Gregor, ¿verdad? Que fueron importantes en su proceso vocacional. Cuando el arzobispo de León lanza esta campaña vocacional, estos dos sacerdotes en su parroquia abren una escuela vocacional o de acompañamiento vocacional para fomentar en su comunidad las vocaciones sacerdotales. Y es ahí donde encontramos a Juan María Vianney, que entra a esta escuela en esa búsqueda de su vocación, ¿verdad? Es acompañado por el testimonio y el ejemplo de estos dos sacerdotes, de manera especial del primero, el padre Baleit. Y él entra al seminario. ¿Cómo fue su proceso en estos primeros años del seminario? ¿Cómo fue San Juan Vianney como estudiante? ¿Qué nos dice la historia? ¿Cómo pasó sus primeros años en estos momentos de formación? ¿Qué es lo que más le destacaba a este seminarista? Cuando después de entrar a esta escuela, pues confirma su llamado de querer entrar a la formación sacerdotal, al seminario menor. Al ingresar al seminario, pues se encuentra con una carencia, pues hasta cierto punto, que puede ser un impedimento también para la ordenación en este momento, que era la cuestión intelectual, ¿verdad? Fue una persona que la cuestión intelectual, pues le faltaba, ¿verdad? Le costaba mucho trabajo aprender, hacía mención de que le costaba mucho trabajo, por ejemplo, el latín, ¿verdad? Y constantemente pues reprobaba los exámenes o las pruebas que le hacían, reprobaba y reprobaba. Entonces encontramos a un Juan María que le sufrió, ¿verdad? Que fue una de sus limitaciones, la cuestión intelectual. En estos años primeros de su vocación sacerdotal, ¿él continuó directamente hacia el final de los estudios o tuvo que pasar por algún momento de crisis o cómo fue su vida de estudiante como seminarista? Podemos marcar las dos etapas. Esta primera, cuando él ingresa y comienza a conocer, y es necesario retomar nuevamente que cuando una persona llega al poder, en muchas ocasiones va buscando más. Entonces, Napoleón Bonaparte, después de asumir el poder, va en búsqueda de la conquista de Europa, ¿verdad? Entonces, es ahí, y como había tenido muchas bajas en el ejército, comienza a reclutar jóvenes. Y en este caso, Juan María tiene que dejar el seminario para reclutarse en las líneas del ejército, en las filas del ejército. Estuvo un tiempo, pero después se enferma. Y al enfermar, deserta para el ejército. Entonces, como va a desertar, entonces lo expulsan, o sea, es un desterrado y no puede estar con su familia, ¿verdad? Porque se ha bajado del barco, podemos decirlo así. Entonces, está desterrado de su familia, él no puede regresar. Tiempo después viene una amnistía en la cual Juan regresa nuevamente a su casa, con su familia, y al poco tiempo su madre muere, ¿verdad? Entonces ahí guarda como un receso
y después va a continuar con su formación sacerdotal, que ya va a ser como ya cerca del sacerdocio, y que esta carencia que habíamos mencionado en la primera etapa vuelve a surgir. Sabemos que regresa al seminario a los 26 años para cruzar lo que es la teología, que nosotros sabemos que es la última etapa para llegar a las órdenes sagradas. 26 años. Pero también en este momento, cuando él entra, San Juan Vianney, a la teología, vemos ese problema que continúa teniendo este hombre sobre el aprendizaje, sobre cómo llevar los estudios. Y lo que dice la historia sobre él es que tuvo mucha dificultad, al grado de que no lo querían ordenar como sacerdote. Así es, pues ya nosotros ahora podemos verlo, ¿no? Ya que estás cerca de recibir las órdenes sacerdotales, pues tienes que presentar ciertos exámenes, ¿verdad? Para, primero, allá en México, por ejemplo, la cuestión del examen para la confesión, donde te autorizan para que puedas confesar, ¿verdad? Entonces, Juan intentó hacer este examen en varias ocasiones, el cual, pues, los resultados no eran muy favorables, hasta que le pidieron que tenía que dejar el seminario por la cuestión intelectual, ¿verdad? Y aquí vuelve a aparecer el sacerdote que lo había inspirado, Valey. ¿verdad? Valey, que lo había acompañado y que se había convertido de alguna manera en su padre espiritual, que lo va acompañando en este proceso y que de alguna manera va a apoyarlo a él. Entonces va a buscar otras instancias para que este joven, ¿verdad? Que tenía fama ya de una vida moral íntegra. O sea, este hombre a lo mejor no tiene inteligencia o le cuesta trabajo la cuestión de la ciencia, de la inteligencia, pero su vida moral, ¿verdad? Con su vida moral puede dar testimonio y puede ser un buen sacerdote. Entonces, este gran santo, no brillante para los estudios, pero ya dando un testimonio de una vida moral, no le fue fácil, padre, los estudios. Así es, no fue porque es algo que se le dificultaba, o sea, para él era difícil la cuestión del estudio, pero aún así se esforzaba. O sea, no podía decir, a mí se me dificulta y ya no puedo hacer nada, no. O sea, porque dice que estudiaba, pero cuando se presentaba para el examen, pues los resultados no eran favorables. Simplemente no ponía en el papel la sabiduría que tenía que tener. Así es. Se dice, padre, que gracias a este sacerdote Valey fue ordenado sacerdote. Gracias a su intercesión, gracias a su apoyo. Por eso aquí podemos ver cómo un ser humano puede apoyarse con otro ser humano cuando de verdad se quiere ayudar. Y para él fue un gran apoyo para que llegara a ser ordenado. Y él supuestamente dijo, yo me voy a hacer cargo de él. Yo lo voy a animar, yo lo voy a dar llevarle como lleve su sacerdote y sobre todo como un gran mentor para este sacerdote. Y gracias a él, cuando lo ordenaron padre sacerdote a San Juan Vianney. Así es, después de todo este proceso, después de todos estos obstáculos que presentó, fue ordenado un 15 de agosto de 1815, pero con una condición. ¿Cuál fue, padre? Hubo una condición por ahí que no puedes confesar. No podía confesar. Lo ordenan sacerdote, pero no le dan las facultades para que confiese. Padre, vamos a continuar hablando de este gran santo, pero vamos a ir a una pausa. Y cuando regresemos, vamos a ver cómo fue su vida sacerdotal. No te vayas y ya regresamos. San Juan Vianney fue ordenado sacerdote, pero con algo muy interesante. No le dieron permiso, o nosotros le llamamos facultades, para no confesar. Pero esto va a cambiar. Padre, imagínate un sacerdote, Juan María Vianney, recién ordenado, pero no darle facultades para confesar. ¿Tú cómo crees que se sintió este sacerdote recién ordenado? Yo creo que cuando la limitación está presente y cuando se reconoce que yo no soy bueno para confesar, yo no soy bueno para los estudios, de alguna manera cuando te ponen esta limitación, pues se reconoce con dolor. O sea, con dolor se reconoce, pero después vamos a darnos cuenta que allí es donde se encuentra su virtud. Recién ordenado sacerdote,
Vive con un sacerdote, que ya hablamos de él. ¿Por cuántos años, padre? Después de ordenado sacerdote, sin esta facultad de confesar, va a ser asociado, o decimos en México, vicario del mismo padre Baley durante 3 años. ¿Verdad? 3 años se encuentra con él y ahí, con él comienza este nuevo cambio, porque es ahí donde se le concede la facultad para confesar y el padre Baley se va a convertir en su primer penitente, en su primer confesor del padre Juan María. ¿Tú crees que el padre Baley lo hizo a propósito para ser su primer penitente, para que él lo confesara, para probarle si sabía confesar? ¿O habría algo por ahí que él lo hizo para probarlo, calarlo? ¿Qué habría ahí, padre? Primero el padre lo conocía, o sea, el padre lo conocía y por eso había apostado por él, ¿verdad? Y 3 años de convivir con él, pues de alguna manera el padre apostaba por su calidad moral, por su vida moral y porque con esa sencillez por la cual se caracterizaba, podía acompañar a las personas en este sacramento que nosotros tenemos de la reconciliación. ¿Qué pasa con el padre Baley, padre? El padre muere. Muere. ¿Verdad? A los 3 años ordenado el padre Juan Vianney. Así es, el padre Baley muere, o sea que de alguna manera había sido su bastón, su soporte, y al morir pues se queda de alguna manera desprotegido. ¿Qué pasa entonces cuando muere este sacerdote Baley? ¿Qué pasa con Juan Vianney, con el sacerdote? ¿Qué pasa con él ahora? Muy bien, entonces una vez que compartió con él, ahora es momento de ponerlo al frente de una comunidad, pero no cualquier comunidad, sino lo mandan a la comunidad más lejana de la diócesis o arquidiócesis de León, lo mandan a la comunidad más lejana con 250 habitantes, en los cuales la fe estaba hasta cierto punto fría, o sea, fría y muerta, ¿verdad? Decían 250, de los cuales asistían a la iglesia solamente algunas mujeres y un hombre. Dicen que donde lo mandaron, ese pueblito se llamaba Ars y estaba al noroeste de León. Dicen que él caminó casi todo el día y ya cuando iba cayendo el sol, él iba súper cansadísimo, preguntándose, porque era el último pueblo de Francia, ¿dónde estará Ars? Dice la historia que un servidor ha tenido la dicha y la bendición de estar ahí, padre, que se encontró con un niño aproximadamente de 9 años y le dijo, niño, ¿por qué no me dices dónde está Ars? Mira, si tú me enseñas el camino hacia Ars, yo te enseño el camino hacia el cielo. Dicen que el niño se llenó de una inmensa alegría. Fíjate lo interesante, una inmensa alegría. Le dijo, allí, al otro lado de la aldea. Subió a la cima de la aldea y vio aquel pueblecito. Allí se encuentra una estatua hermosa de este niño y el padre Jean Vianney. Y él llega a este pueblito más que todo a quedarse allí por el resto de su vida. ¿Qué hizo padre allí en Ars como sacerdote? Primero, mucho sacrificio y oración, ¿verdad? Porque las personas pues no estaban acercadas a Dios. Entonces él, por medio del ayuno, de la oración y de los sacrificios que él mismo se hacía, fue logrando que la comunidad, y por medio de sus sermones, ¿verdad? Decía que pasaba hasta 8 o 9 horas preparando sus homilías, pero que eran homilías fuertes, porque hablaba con energía, hablaba con fuerza a la comunidad. Entonces causaba ruido, entonces el sonido de sus palabras fueron retumbando no solamente en la iglesia, sino en la comunidad que al principio le daba la espalda, pero que al escucharlo hablar, su forma de vida de este sacerdote fue logrando que las personas se convirtieran. Entonces, de ser una iglesia vacía, se convierte en una iglesia llena de feligreses. Bueno, padre, que no era una iglesia, era una capillita demasiado pequeña, que todavía existe en este momento la original, aunque ya han hecho una capilla, una iglesia grandísima, preciosa, pero ahí está el original, donde él empezó a predicar y también donde vivía. Padre, él aparte de su predicación fuerte, empezó a transformar, a cambiar corazones, a que la gente se convirtiera.
Y no le fue fácil el hablar de esa forma. Tuvo personas que les molestó, tuvo personas que se quejaron. ¿Qué decían de sus homilías, padre? Pues que eran fuertes, o sea, que eran fuertes. Aquí podemos citar a San Pablo, ¿no? Que eran como espada de doble filo, porque la palabra de Dios así es, ¿no? Es para confrontar el corazón, para darnos cuenta que no estamos haciendo las cosas bien. Hay una anécdota que le preguntan a él, ¿a qué se parecen los habitantes de Ars? Y decía, la única diferencia entre los habitantes de Ars y un burro es que los habitantes de Ars son bautizados. Entonces, en esa forma, o sea, la forma en la que él hablaba, ¿no? O sea, va demostrando que su forma de vida y sus sacrificios pues están valiendo la pena porque logra la conversión de la mayoría del pueblo de Ars. Y se dedicó a la predicación. Pero lo más importante de su labor como sacerdote sabemos que fue la confesión, la salvación y el perdón de las almas. Aunque él hizo otras cosas muy importantes como esto que le llamamos el orfanato de la providencia, donde enseñaba él mismo, instruía a los jóvenes, que fue también mucha envidia para los demás sacerdotes, padre. No le fue fácil él predicar, no le fue fácil iniciar algo diferente en su vida. Tuvo la envidia de los demás. ¿Qué opinas de esto, padre? Pues yo creo que sufrió lo que a lo mejor muchos sacerdotes se sufren, ¿no? Cuando se quiere ser distinto. Decían que pasaba 17, 18 horas confesando, su fama se extendió, incluso algunos decían que cuando te encontrabas con él, pues él te decía incluso los pecados que tú cometías sin antes decirlos. Entonces son esos dones que el Señor regala a los suyos y que obviamente cuando te destacas en alguna situación, pues obviamente eres incómodo para los demás. Y esto le pasó al mismo Señor Jesús, trataba de hacer las cosas bien y no dejaban de hablar de él, lo juzgaban de loco, de glotón, de borracho y demás. Entonces, pero con la convicción de que este hombre estaba haciendo bien. Fue acusado, fue difamado y demás, pero yo creo que él tenía su conciencia bien firme de que él no tenía nada que temer. Padre, una virtud que te llame la atención de este gran santo. Su perseverancia. Una obstáculo que haya tenido en su vida como sacerdote. Primero, la cuestión de su cuestión intelectual, pero también la difamación, porque fue algo que sufrió mucho. El Padre Santo ahora, Juan María Vianney, murió el 4 de agosto y es cuando es su fiesta. Padre, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Te quiero agradecer por acompañarme en este programa. Gracias, Padre, por la invitación y gracias a todas las personas que nos acompañaron a lo largo de este programa. Esperemos que a inspiración de este gran hombre también nosotros podamos alcanzar la santidad a la cual el Señor nos ha llamado desde el día de nuestro bautismo. Ser santo no es tan fácil, pero se puede. Cuando tenemos nuestro corazón puesto en lo que queremos, imitar a quien seguimos, Cristo nuestro Señor. Recuerden, un santo no nace, se hace y no le es fácil. Todos estamos llamados a la santidad. Por acompañarnos en este programa, muchas gracias y que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.